Muchas gracias, pastor, y feliz sábado para todos. Hoy está haciendo frío, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos todos apretaditos y el calor humano se transmite del uno al otro. Yo no tengo quien me transmita a mí, porque estoy aquí en la plataforma, pero el calor cristiano y el calor del Espíritu Santo se siente y se palpa en este lugar. Esta noche, como les anunciamos, vamos a estudiar el tema titulado La imagen de la bestia. En realidad es la parte número 2 del tema que comenzamos anoche, porque la imagen de la bestia se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 11 al 18. Pero antes de abrir la palabra del Señor, queremos hacer lo que siempre hacemos, y es pedir que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia venga aquí a este lugar y nos explique las cosas que Él inspiró originalmente. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros con reverencia y vamos a elevar una plegaria al Señor. Nuestro querido Padre, qué privilegio tan grande es el de llamarte Padre. Te damos gracias porque nos has permitido llegar al momento de comenzar las santas horas de tu sábado en tu casa de oración. No hay mejor lugar donde podamos estar que en tu casa. Gracias por ese privilegio. Y Padre, queremos pedir esta noche, en forma especial, que tu Espíritu Santo nos acompañe en nuestro estudio. Que tú abras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. No solamente aquellos que se hayan reunido en este lugar, sino todos los que están viendo y escuchando a través del Internet. Te ruego especialmente por aquellas personas que desconocen estas cosas. Abre su corazón para que tengan la disposición de recibir tu mensaje. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos a tu trono y gracias por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles que mañana, en el culto de las 11, vamos a trazar el tema ¿por qué resucitó Jesús el domingo? La mayoría de los cristianos creen que Jesús resucitó el domingo para enseñarnos que nosotros debemos guardar el domingo para conmemorar la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver mañana la verdadera razón, la razón bíblica por la cual el Señor Jesucristo tenía que resucitar el domingo. Tenía que resucitar, sí, tenía que resucitar el domingo. Pero no es por la razón que los cristianos creen, es por otra razón. Ahora, esta noche vamos a hablar de la imagen de la bestia. Pero antes de hablar de la imagen de la bestia, necesitamos repasar algunas cosas que hemos estudiado durante las últimas sesiones aquí. Ustedes recordarán que en Apocalipsis el capítulo 13 se mencionan dos bestias. Una bestia gobernó por 1260 años. Es la primera bestia de Apocalipsis 13. La Biblia dice que persiguió a los fieles hijos de Dios. Blasfemó el nombre de Dios. Pensó que podía cambiar el día de reposo de Dios, del sábado al domingo. Y la Biblia dice que gobernó por 1260 días, que son años. Pero al terminarse los 1260 años, esta bestia recibió ¿qué? Una herida de muerte. ¿Quién le suministró la herida de muerte? El poder civil de Francia se le volcó en contra. Y después de eso,
aparecieron gobiernos democráticos por todas partes del mundo, zafándose del poder autoritario de esta bestia, la primera bestia. Y por un tiempo la profecía dice que después que esta bestia recibe su herida mortal, está convaleciendo, es decir, esta herida no está activa porque se le quitó la espada. La espada es el poder civil, la ayuda del poder civil para implementar y obligar a la gente a hacer lo que ella quiere. Por un tiempo, mientras está herida, está inactiva. Pero la Biblia nos dice que la herida de esta primera bestia se va a ¿qué? Se va a sanar. ¿Y quién va a sanar la herida de esta primera bestia? La herida va a ser sanada por una segunda bestia de Apocalipsis 13. Una bestia que se levanta ¿de dónde? Una bestia que se levanta de la tierra. Y todo lo que hace esta bestia es para complacer a la primera. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Y dice que todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Es decir, quiere impresionar a la primera bestia. Y le va a devolver a la primera bestia la espada del poder civil. Esto lo estudiamos en las noches anteriores. Ahora, esta noche vamos a estudiar sobre algo que esta bestia de la tierra va a hacer. Dice que esta bestia de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, si queremos saber qué es la imagen de la primera bestia, tenemos que saber quién está representada por la primera bestia. ¿Qué poder representa la primera bestia que se levanta del mar, que gobierna 1260 años? ¿Qué poder político religioso representa esta bestia? Representa la iglesia romana, conocida también como el papado. Ineludiblemente, ya estudiamos las características, no hay forma de zafarse de que esa es la interpretación correcta. Lo hicimos de una forma disciplinada. No cabe duda que la primera bestia representa a la iglesia romana. Y yo pregunto, ¿qué caracterizaba a la iglesia romana durante los 1260 años? ¿Cuál era su característica central? Sí, cambió la ley, persiguió a los santos, pero ¿qué hizo? ¿Unió qué? Unió el poder religioso de la iglesia con ¿qué? Con la espada del poder civil. Mató con la espada, dice en Apocalipsis 13. Es decir, que la característica principal de esta bestia es que usó el poder civil para obligar a la gente a creer como ella enseñaba y a practicar lo que ella dice que se debía practicar. Ahora, si esta segunda bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia, ¿qué significaría eso? ¿Qué es una imagen? Es una representación, una réplica. Es decir, es un reflejo, ¿verdad? Por ejemplo, se hace una imagen, una foto es una imagen, ¿sí o no? Se saca una foto de alguien, la foto es la imagen del individuo que es el original. Ahora yo pregunto entonces, cuando esta segunda bestia hace la imagen de la primera bestia, la imagen se va a parecer mucho ¿a qué? Se va a aparecer mucho como lo que fue ¿qué? La primera bestia. Es decir, va a ser una reproducción de lo que hizo la primera bestia. Es decir, que esta segunda bestia va a hacer lo mismo que hacía la primera bestia durante los 1260 años. Va a unir el poder civil y el poder religioso para perseguir, porque es una imagen o un reflejo ¿de quién? De la primera bestia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la imagen que hace esta segunda bestia
Es una reproducción del sistema que existió durante los 1260 años del dominio de la primera bestia o el dominio del papado. Es decir, la bestia de la tierra que representa a los Estados Unidos va a unir la iglesia con el Estado, reflejando lo que hizo la primera bestia, y va a perseguir a todos los que no están de acuerdo como hacía la primera bestia, porque va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, ustedes notarán, y estudiamos esto anoche, que Apocalipsis 13:11 nos declara que esta bestia que se levantó de la tierra tenía 2 cuernos como de cordero. ¿Qué representan los 2 cuernos como de cordero? Representan el poder civil y el poder ¿qué? Religioso. ¿Juntos o separados? Separados uno del otro. ¿En una misma qué? En una misma nación. 2 reinos, el reino espiritual de la iglesia, el reino del poder civil, ambos existiendo en una misma nación. ¿Y esa nación cuál es? Esta nación es los Estados Unidos de América. Pero nos dice que esa bestia que tiene 2 cuernos como de cordero va a terminar hablando como un dragón. Ahora tenemos que detenernos un momento allí. Dice que va a hablar como un dragón. Ahora mi pregunta es esta: ¿qué representa el dragón? Si va a hablar como un dragón, tenemos que saber qué representa el dragón, para saber el nombre de quién está hablando esta bestia de la tierra. ¿Qué representa el dragón? Escuchen lo que voy a decir. El dragón, en su sentido primario, representa a Satanás. ¿De acuerdo? Claro que sí. En Apocalipsis 12 y el versículo 9 dice: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En primera instancia, el dragón representa a Satanás, pero escuchen bien. En segunda instancia, el dragón representa a Roma. Porque Roma es el imperio o la nación que Satanás emplea en el mundo visible. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. Y no tienen que buscarlo porque no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero quiero que tengan el retrato claro en su mente. Apocalipsis 12, 1 al 5, habla de una mujer que está embarazada. Está a punto de tener un hijo. ¿Quién es ese hijo que va a tener esa mujer? Esa mujer, ese hijo que va a tener esa mujer representa ¿a quién? A Cristo. Pero luego nos dice que después que ve a la mujer embarazada y va a dar a luz un hijo, de repente ve a un ¿qué? A un dragón bermejo que quiere matar ¿a quién? Quiere matar al hijo cuando nazca. Lo pueden leer los primeros 5 versículos de Apocalipsis 12. Nada más les estoy pintando el cuadro. Ahora le pregunto, ¿quién procuró matar a Jesús? ¿Fue Satanás o fue Roma? Siempre hago esa pregunta. Pues se divide la gente y dice, Roma, Roma, oh, Satanás, Satanás. Fue Satanás a través de Roma. Es decir, el dragón representa a Satanás obrando a través de Roma. ¿Me están entendiendo? Y luego escuchen bien. Nos dice en Apocalipsis 12 que después que el niño creció y fue arrebatado a Dios y a su trono, es decir, habla de la ascensión de Jesús, dice que el dragón, ahora escuchen bien, en el versículo 6 de Apocalipsis 12, dice que el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al niño. ¿Y cuánto tiempo lo persiguió? Tiempos y la mitad de un tiempo.
Ahora yo pregunto, ¿quién persiguió a la iglesia durante los 1260 años? ¿Fue el dragón o fue el cuerno pequeño? Daniel 7 dice que fue el cuerno pequeño que persiguió por tiempos, la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12 dice que fue el dragón que persiguió por tiempo, la mitad de un tiempo. Es decir, ¿quién está detrás del cuerno pequeño? Detrás del cuerno pequeño está Satanás. Porque en Daniel 7 dice que fue el cuerno pequeño que persiguió, y en Apocalipsis 12 dice que el dragón persiguió a la mujer. Es decir, es Satanás obrando a través de ¿qué? ¿De cuál poder? De Roma. ¿Cuál Roma? De Roma papal. ¿Sí me están siguiendo o no? Satanás a través de Roma trata de matar al niño. Satanás a través de Roma trata de matar a la mujer. Y en Apocalipsis 13:11 dice que en el tiempo del fin, después que se sana la herida mortal, dice que la bestia de la tierra habla como un dragón. ¿Como quién habla esta nación? ¿Como quién? Satanás. ¿Y qué más? Satanás obrando a través de Roma. Porque en todas las etapas, Roma es el poder que está delante de Satanás. Satanás está detrás del telón. ¿Me están entendiendo? Es decir, el dragón a través de Roma trata de matar al niño. El dragón a través de Roma papal trata de matar a la iglesia fiel. Y Satanás a través de esta nación habla como un ¿qué? Como un dragón. Es decir, no solamente habla como Satanás, sino que habla como Roma. ¿Sí entendieron ese punto? Ahora, escuchen. ¿Qué significa que esta bestia hablaba como un dragón? ¿Cómo habla una nación? Anoche estudiamos sobre el origen de los Estados Unidos. ¿Qué clase de gobierno fue el que se estableció por los padres constitucionales? ¿Una monarquía? No. Una república. Yo pregunto, ¿cómo habla una república? Una república habla, el pueblo habla a través de sus ¿qué? A través de sus representantes que eligieron al Congreso. ¿Sí o no? Ahora permítame leerles aquí una cita del Conflicto de los Siglos, página 495. Conflicto de los Siglos, página 495. Fíjense lo que dice la escritora. Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Qué es el hablar? Dice ella, los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamentos de su política. ¿Cómo habla entonces una nación que es una república? Elige a sus representantes y entonces la voz del pueblo es el Congreso. Es decir, el Congreso habla en nombre de el pueblo que los eligió. Eso es un gobierno republicano, es un gobierno representativo, en otras palabras, donde toda la nación tiene representantes y el pueblo habla a través de sus representantes. Quiere decir entonces que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, esta bestia que profesa creer en la separación de iglesia y Estado, en dos reinos en una misma nación, el poder civil y el poder religioso, no juntos ni revueltos, sino separados, ¿qué van a hacer sus autoridades legislativas y judiciales? Van a hablar contrario a lo que representan los dos ¿qué? Los dos cuernos.
Es decir, van a hablar como el dragón, como Roma. ¿Y cómo se portaba Roma? ¿Qué hacía Roma papal durante los 1260 años? Unía la iglesia con el Estado. Es decir, que esta nación va a hablar de esa misma manera, como habló el dragón durante los 1260 años. Ahora quiero repasar brevemente lo que estudiamos anoche. ¿Recuerdan la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos? Es muy importante. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice: el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. No dice que establezca una religión o que establezca una iglesia por encima de otras iglesias. Sencillamente se usa sin calificativo que el Congreso no puede redactar ninguna ley que imponga o que establezca alguna observancia religiosa. ¿Por qué razón? Porque el poder civil debe gobernar en asuntos ¿qué? Civiles. El gobierno civil no tiene derecho de hacer leyes religiosas, porque la religión le pertenece a ¿quién? Le pertenece a Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la primera enmienda prohíbe que el Congreso de los Estados Unidos haga leyes que establezcan alguna observancia religiosa. Pero la primera enmienda también le prohíbe al Congreso hacer leyes que le prohíba a la gente que practique su religión. Hay una diferencia entre esas dos cláusulas. La primera cláusula le prohíbe al gobierno establecer alguna observancia religiosa. La segunda cláusula de la primera enmienda prohíbe al Congreso hacer leyes que le prohíba a la gente practicar su religión. Y lo ilustramos con dos historias en el libro de Daniel anoche. Posiblemente algunos no estuvieron, permítame repasar esas historias. ¿Recuerdan la historia de Daniel 3? Yo pregunto, ¿Nabucodonosor estaba estableciendo una observancia religiosa? Claro que sí. Puso una estatua y dijo, el poder civil dijo, ¿todo el mundo a qué? Todo el mundo a adorar. ¿Estaba estableciendo una observancia religiosa? Claro que sí. Yo pregunto, ¿sería esa una violación de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos? Claro, porque el Congreso no puede hacer ninguna ley, la palabra ninguna se usa, que tenga que ver con establecer religión. Y la Biblia nos dice que mandó a todo el mundo a adorar esa estatua. Pero había 3 jóvenes que dijeron, nosotros no lo hacemos. Yo pregunto, ¿esos 3 jóvenes eran buenos ciudadanos? ¿Eran buenos ciudadanos? Claro que sí. ¿Eran gobernantes en el reino? Claro que sí. Entonces, ¿por qué desobedecieron el mandato del rey? Porque el rey estaba sobrepasando su esfera de autoridad. ¿Saben cuándo nosotros podemos desobedecer al poder civil? Cuando el poder civil interfiere con nuestras convicciones religiosas. Pero fuera de eso debemos ser como Daniel y sus amigos, buenos ciudadanos en todas las cosas. Pero si el poder civil establece religión como Nabucodonosor, Dios nos da el perfecto derecho de desobedecer esa ley. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay una segunda historia en Daniel, que es Daniel 6. En Daniel 6, el rey no está estableciendo una observancia religiosa, sino que le está prohibiendo a Daniel que practique su religión. El rey no está diciendo, mira, todo el mundo tiene que orar de esta manera. No está estableciendo cómo orar, sino que está diciendo que por 30 días nadie puede orar a otro Dios. Está prohibiendo que Daniel practique su religión. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia entre estas dos historias. Porque Nabucodonosor establece religión, mientras que Darío prohíbe que se practique la religión. Prohíbe que ore. ¿Y qué hizo Daniel? La Biblia dice que Daniel fue, abrió las ventanas y 3 veces al día desobedeció la ley del reino. ¿Tenía derecho de desobedecer la ley del reino? ¿A quién le pertenece la oración? ¿Al poder civil o a Dios?
Entonces el poder civil no puede decirme cómo orar, si no debo orar, si debo postrarme, si debo pararme, si debo sentarme. El poder civil no puede decir nada con respecto a la oración. Porque la oración es un deber que le debo a quién. La oración es un deber que yo le debo a Dios. Es decir, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y ustedes están escuchando un poquito de la historia de los Estados Unidos y el sistema político de los Estados Unidos, porque va a jugar un papel en las profecías, por eso estoy compartiendo esto con ustedes. La Biblia nos dice que los Estados Unidos va a repudiar los principios de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América. Permítame leerles una cita que encontramos en los escritos de Elena White, en el libro Maranata, página 177. Escuchen bien lo que dice. Dice, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo. Yo pregunto, ¿es eso establecer religión? Sí. Dice, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Yo pregunto, ¿la imposición del domingo como día de reposo por el poder civil es establecer una observancia religiosa? Claro que sí. El prohibir que alguien guarde el sábado es una violación de la primera enmienda que dice que el Congreso no puede hacer una ley que prohíba que usted practique su religión. Claro que sí. Y sin embargo la escritora dice claramente que vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad y su vida. Escuchen, la Biblia nos dice que durante los 1260 años, el cuerno pequeño o la bestia pensó que podía cambiar ¿qué cosa? La ley. ¿Y cuál fue ese cambio? El cambio fue primordialmente del día de reposo del sábado al domingo, sin autoridad bíblica. Porque no hay ningún texto en la Biblia que diga que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo. Y la iglesia romana lo reconoce. Ellos dicen, nosotros fuimos los que cambiamos el día de reposo del sábado al domingo, no porque la Biblia lo dice, sino por la tradición eclesiástica. Es decir, que durante los 1260 años, el cuerno pequeño o la bestia cambiaron el día de reposo, y al final de la historia van a imponer ese día de reposo bajo pena de muerte. Es decir, se va a completar lo que este poder hizo durante las edades oscuras o durante la Edad Media. Ahora, inmediatamente nos preguntamos esto. Si los Estados Unidos proclamaran una ley dominical de que todos tienen que guardar el domingo, ¿eso sería inconstitucional? Cualquier niño de 4 años entendería que una ley dominical, establecer el domingo como día de reposo por una ley del Congreso, sería una violación de la primera enmienda que dice que el Congreso no puede establecer religión. Sería la prohibición de observar el sábado una violación de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Claro que sí, porque el Congreso no puede hacer ninguna ley o redactar ninguna ley que prohíba que usted practique su religión. Obviamente, este tipo de ley sería una ley inconstitucional. Cualquiera lo puede entender. Porque establecer el domingo es una violación de la primera enmienda que dice que no puede establecer religión, y la prohibición del sábado es una violación donde dice que el Congreso no puede hacer leyes que la gente practique su religión. Clarito. Y sin embargo, Apocalipsis 13 nos dice que esta bestia que tiene los 2 cuernos como de cordero
que profesa creer en la separación de iglesia y Estado, al mismo tiempo que conserva los dos cuernos, habla como un dragón. Es decir, no hemos de esperar que los Estados Unidos desarraigue la primera enmienda de la Constitución. No es que ellos van a decir, no, eso no nos sirve ya, saquemos eso que dice que el Congreso no puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión. Saquemos esa enmienda de la Constitución. No la van a sacar, la van a dejar allí. Porque la bestia que tiene dos cuernos de cordero, sigue teniendo los dos cuernos como de cordero, mientras habla como un dragón. Es decir, todavía va a decir, nosotros creemos en libertad civil y religiosa, pero en la práctica van a contradecir eso. ¿Me están entendiendo? Claramente la profecía lo dice, porque dice, tenía dos cuernos como de cordero, mas hablaba como un ¿qué? Mas hablaba como un dragón. Ahora, permítame hablarles un poco sobre los tres ramos del gobierno que hay en los Estados Unidos para que ustedes puedan entender cómo va a pasar esto. Los Estados Unidos, como muchos otros países democráticos, tiene tres ramos de gobierno. Tiene el ramo legislativo. ¿Y qué hace la legislatura? ¿Redacta qué? Redacta las leyes. El poder ejecutivo, ¿qué hace el poder ejecutivo? Hace cumplir las leyes. Y el tercer ramo es el poder judicial. ¿Qué es lo que hace el poder judicial? El Poder Judicial, por lo menos en los Estados Unidos, especialmente la Corte Suprema, interpreta las leyes. El propósito de la Corte Suprema de los Estados Unidos es decir si una ley es constitucional o no. Es decir, todo el poder para decidir si una ley es constitucional o inconstitucional yace en las manos de 9 personas. Yo pregunto, ¿qué sucedería si el Congreso de los Estados Unidos hace una ley dominical o redacta una ley dominical, se lleva a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice que esa ley es constitucional? La ley va. ¿Me están entendiendo? ¿Qué tal si el Congreso hace una ley que dice que ya no se puede guardar el sábado? Y claro, va a haber gente que dice, eso es una violación de la primera enmienda. Lo llevan a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema dice, no, esa ley no es inconstitucional. ¿Sería inconstitucional esa clase de ley? Todo el mundo lo sabría. Pero ¿qué tal si el Poder Judicial, si la Corte Suprema dice que es constitucional una ley dominical? La ley va. El ramo de gobierno más poderoso de los Estados Unidos es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y si no lo creen, lo único que tenemos que recordar fue la elección del año 2000 en los Estados Unidos. Cuando George Bush y cuando Al Gore estaban corriendo para presidente, y resulta que todos los resultados de todos los estados entraron, se sabía quién había ganado, pero en el estado de la Florida, yo no sé si ustedes recuerdan esto, en el estado de la Florida había un debate sobre las tarjetas de votación, cómo las habían ponchado. Y por varias semanas estaban los dos lados, Al Gore y George Bush, estaban contratando abogados y estaban yendo a este tribunal, al otro tribunal para discutir el asunto, y estaban en todos los diferentes tribunales de los Estados Unidos. Finalmente llevaron el caso a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, George Bush es el presidente, caso cerrado. George Bush fue elegido presidente por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ese es el poder que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Ahora escuchen lo que voy a decir. Esto es lo que es especialmente aterrador. El 25% de los habitantes de los Estados Unidos son católicos.
pero 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema son católicos. Es decir, el 66% de la Corte Suprema representa solamente el 25% de la población. Los medios de comunicación en los Estados Unidos de América, los canales de televisión, los canales de radio, están completamente bajo el dominio de la Iglesia Católica. Barack Obama, quien fue elegido presidente de los Estados Unidos, recién elegido presidente, la Universidad de Notre Dame, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, lo invitó para dar el discurso de graduación. Y hubo protestas porque Barack Obama está a favor de permitir que se hagan abortos y la Iglesia Católica está en contra de eso. Sin embargo, lo invitaron para que diera el discurso. Barack Obama eligió la sexta persona católica a la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, que es una mujer puertorriqueña. Ahora escuchen, los jueces que no son católicos, que son solamente 3 de los 9, están viejitos. Varios están convaleciendo, están al punto de morir. ¿Podrían ustedes imaginarse una Corte Suprema con 7, 8 o 9 católicos? Ahora, no me entiendan mal. El pastor está diciendo que los católicos son malos. No. Lo que estoy diciendo es que esto representa un peligro grandísimo cuando nosotros tomamos en cuenta la historia y la filosofía de la Iglesia romana, de usar el poder civil para implementar sus enseñanzas y sus prácticas. Permítame leerles una cita de Elena White. Esto está en una fuente que se llama Review and Herald, es una revista. Escuchen lo que ella dice. Los cristianos no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que la han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas legislativas introducen a la Constitución principios que propaguen las falsedades y los engaños papales, escuchen ahora lo que dice, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. Y algunos dicen, pastor, ese panorama es alarmista. Porque estos jueces católicos en la Corte Suprema, ellos son patriotas. Sí, pero en la Iglesia Católica su primera alianza se la deben a la Iglesia, no al poder civil. Noten esta cita en el Conflicto de los Siglos, página 637. Aquí Elena White dice lo siguiente: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Un teólogo católico dijo esto: en la minoría somos un cordero, en la igualdad somos como una serpiente y en la mayoría somos como un león. Eso debe indicarnos algo. Y la gente dice, pero pastor, la Iglesia romana, mire, no pareciera que tuviera esos planes de implementar un sistema como en la Edad Media de persecución contra aquellos que no están de acuerdo con la Iglesia. Conflicto de los Siglos 628 nos dice:
forma parte de la política romana asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Ahora escuchen esto. Pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. Escuchen lo que voy a decir. La iglesia romana es en realidad un estado con fachada religiosa. La fachada religiosa es la que le pone al público. Pero detrás del telón maniobra políticamente con los gobiernos del mundo para recuperar el poder que perdió. Y las profecías dicen que va a recuperar su poder. Y todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Y aunque no lo crean, va a pasar. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Sagrada Escritura. Permítame leerles otra cita. Dicho sea de paso, cuando Elena G. de White escribió estas cosas, todo el mundo estaba diciendo que el papado estaba muerto. ¿Saben por qué? Porque en 1870, lo que yo voy a leer fue escrito en 1888, pero en 1870 se le dio una segunda herida mortal al papado. Víctor Emanuel III, el emperador de Italia, confiscó todos los estados papales. Yo no sé si ustedes saben lo que eran los estados papales. Italia se componía de un montón de mini países que se llamaban los estados papales. Y Víctor Emanuel III confiscó todos esos estados papales y unió a Italia. Es decir, hizo de Italia una nación. Y en protesta, los papas, 3 papas, Pío IX, Pío X y Pío XI, se encerraron en el Vaticano por 59 años en protesta porque le habían quitado los estados papales. Y todo el mundo decía, mire, ningún país en Europa quiere nada con el papado, nadie está ayudando al papado. Su poder está liquidado, pero en el contexto en que todos estaban diciendo que la herida mortal era permanente y que no iba a recuperarse de su herida mortal, Elena White escribió cosas como las que voy a leer ahora. Contrario a la corriente de su época, porque estaba siguiendo lo que dice la Biblia. Dice, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias. La tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, está hablando de los Estados Unidos, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, la voz del pueblo, por medio de los legisladores, repudie los principios del protestantismo. ¿Y saben cuáles son los principios del protestantismo? Libertad civil y libertad religiosa. Separación entre iglesia y Estado. Sigue diciendo. Cuando repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Los Estados Unidos es un país primordialmente protestante, ¿sí o no? Fue fundado por protestantes. Tiene una historia muy diferente que la historia de Latinoamérica. Latinoamérica fue colonizado por los españoles. Los Estados Unidos fue establecido por protestantes. Y no venían a saquear, sino que venían a establecerse en un lugar donde pudieran tener libertad de conciencia. Los españoles vinieron a saquear. Por eso cuando se celebraron los 500 años de la venida de Colón a América, en 1992, había países como la República Dominicana que protestaron la celebración de eso. Porque dijeron, ¿qué tenemos para celebrar? Se llevaron todo el oro a España y mataron montones de los indígenas, obligándolos a hacerse cristianos. Fue muy diferente la historia de los Estados Unidos. Fue una nación establecida por protestantes que en su constitucionalidad dijeron va a haber una separación de iglesia y Estado. Anoche estudiamos eso, que era radicalmente diferente que Europa en la Edad Media.
porque seguía los principios del protestantismo. Sigue diciendo ella. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es cuando el Congreso hace ¿qué cosa? Redacta una ley. Por un acto nacional. Impondrán la observancia del falso sábado, y ahora escuchen la terminología, y le darán vida y vigor. Si hay que darle vida y vigor es porque ¿qué? Porque ahora no tiene vida y vigor. ¿Porque tiene qué? ¿Qué tiene ahora? Una herida mortal. Por un acto nacional, impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. Y así revivirán. Usted no puede revivir lo que no estuvo muerto. Dice, revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. En los Estados Unidos de América se va a hacer una imagen de lo que existió durante los 1260 años. Se va a unir la iglesia con el Estado para imponer el día de reposo que el papado cambió. Bajo pena de no poder comprar ni vender y últimamente bajo pena de muerte. Y algunos dicen, pastor, eso nunca va a pasar. Acuérdense de mí cuando esté pasando. Porque va a pasar. Porque eso es lo que dicen las profecías bíblicas. Permítame leerles 2 o 3 citas más de esta escritora que fue en contra de la corriente de su época. En el Conflicto de los Siglos, página 496. Conflicto de los Siglos, página 496. Dice ella, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, escuchen bien, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus propios fines. Para hacer una imagen, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que la iglesia tiene que tomar dominio ¿sobre qué? Sobre el poder civil. Yo pregunto, ¿es eso lo que pasó con Jesús? ¿Sí? ¿La iglesia apóstata se unió con el poder civil para acabar con Jesús? Claro que sí. ¿Eso es lo que pasó durante la Edad Media? ¿La iglesia usó el poder de la espada para perseguir a los que no estaban de acuerdo con ella? ¿Sí o no? Ahora, si se va a hacer una imagen de eso, significa que en los Estados Unidos va a pasar lo mismo, porque es un reflejo de eso. Fíjense qué más dice en la página 638. Dice, Roma se ha propuesto a restablecer su poder. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer lo que ya no estaba establecido una vez. Dice ella, Roma se ha propuesto a restablecer su poder y a recuperar la supremacía que perdió. Y luego dice esto, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado, que las leyes civiles puedan hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. En otra cita, y hay varias en el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 498 dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos e instituciones de ellas, entonces la América del Norte protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.
¿Cuántos países del mundo van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos? Bueno, usted sabe que dice en Apocalipsis, y todo Colombia se maravilló en pos de la bestia. Colombia también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Toda la qué? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Por eso es que Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18, dice, al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado, para oprimir las conciencias y para obligar a todos que honren el falso sábado, la gente de todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. ¿Cuántos países del globo? Todos. Y algunos dicen, pero pastor, ¿y los musulmanes qué? ¿Y los países hindúes qué? ¿Y los países budistas qué? Lo único que les puedo decir, yo no sé cómo va a pasar, pero lo único que les puedo decir es que ellos también van a seguir. Y lo más seguro es que va a pasar en medio de grandes problemas mundiales, problemas económicos, desastres en todas partes del planeta, donde la gente va a decir, tenemos que unirnos, y si no nos unimos, el planeta va a desaparecer. ¿Y saben qué más va a pasar? Se van a aparecer espíritus de demonios disfrazados de familiares diciendo que fueron enviados por Dios para decir que todos debemos guardar el domingo como día de reposo. Créanme que cuando pase eso, los incrédulos van a creer bien rápido. El diablo tiene cosas preparadas que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos para engañar a la gente. La Biblia dice que los engaños serán tan grandes que engañará, si fuere posible, aún a quienes, aún a los mismos escogidos. Saben que en años recientes en los Estados Unidos, las iglesias protestantes han hecho un esfuerzo grande por unirse con el poder papal. Le menciono, por ejemplo, 2 documentos. Un documento se llama Evangélicos y Católicos Juntos o Unidos. Básicamente ese documento está firmado por grandes líderes católicos y grandes líderes protestantes de diferentes iglesias, donde ellos dicen que ya no se debe hacer proselitismo, no se debe pelear sobre las cosas que no tienen en común, sino todos deben unirse en base a las doctrinas que tienen en común y deben participar juntos en la evangelización del mundo. Pero la pregunta clave es, ¿cuál evangelio? El evangelio bíblico no es el evangelio de la Iglesia romana. Además de eso, los luteranos. Lutero fue el que se separó de Roma. 1517. Firmaron un documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Esa fue la doctrina que dividió a los protestantes de la Iglesia romana. Y básicamente el documento que fue firmado por católicos y por luteranos dice que la pelea entre Lutero y la Iglesia romana era una pelea sobre asuntos semánticos, pero que básicamente la Iglesia romana y la Iglesia luterana están de acuerdo en el tema de la justificación por la fe. Impresionante. Elena White dice en el conflicto de los siglos 622, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho, ahora escuchen bien, han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. La misma Iglesia Católica, no podemos creer que los protestantes hayan cedido tanto. Sigue diciendo, los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Y ustedes los colombianos no tienen ninguna excusa. Especialmente los viejitos que vivieron durante el tiempo de la violencia. Porque ustedes lo palparon aquí, en carne y sangre.
En ciertas regiones de Colombia era peor. Por ejemplo, en Santander, el área de Bucaramanga, esa área por allá, la persecución contra los protestantes fue terrible. Murieron miles de personas, apoyados por la Iglesia romana. Y estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de la Edad Media. Ya se demuestra de lo que es capaz esta iglesia. Ahora, déjeme explicar de nuevo. ¿Estoy hablando yo de todas las personas que están dentro de este sistema? No. Yo creo que la mayoría del verdadero pueblo de Dios está en la Iglesia Católica. La mayoría de los hijos sinceros de Dios, que aman a Dios y Dios los acepta como sus hijos, están en la Iglesia Católica. Lo único es que no conocen esto. Y la Biblia dice que cuando lo conozcan, van a escuchar el llamado que dice, salid de ella, pueblo mío. Como pasó con los fieles judíos. Después del Pentecostés, ¿qué hicieron? Abandonaron a la iglesia apóstata que había acabado con la vida de Jesús y se integraron a la iglesia cristiana. Lo mismo va a pasar al final de la historia. Y escúcheme, en los Estados Unidos no solamente los protestantes se han inclinado para con la Iglesia Católica porque tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, los protestantes se han unido con los católicos para pelear en contra del aborto, para pelear para que se incluya la oración en las escuelas públicas, para luchar por el matrimonio tradicional, para luchar para ayudar a los pobres. Es decir, tienen muchas causas comunes que los han unido. Y por lo tanto creen que también se pueden unir en puntos de doctrina que tienen en común. Pero en los Estados Unidos también hay un ecumenismo político, no solamente religioso entre protestantes y católicos, sino un ecuménico del sistema político de los Estados Unidos con el papado. Permítanme darles algunos ejemplos. ¿Sabían ustedes que la razón por la cual cayó la Unión Soviética fue por una alianza entre el presidente Reagan y Juan Pablo II? Lean el libro Las llaves de esta sangre. Otro libro se llama Su Santidad, escrito por dos autores católicos. Dicen abiertamente que como resultado de la cooperación de Estados Unidos con Juan Pablo II, ellos llevaron a la caída del bloque soviético. Además de eso, los Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Eso lo prohíbe la Constitución, porque el sistema de gobierno de Estados Unidos no puede formar relaciones diplomáticas con una iglesia. Eso lo prohíbe la Constitución. Además de eso, el Congreso de los Estados Unidos le dio la Medalla de la Libertad a Juan Pablo II. Además de eso, en el funeral de Juan Pablo II, 3 presidentes de los Estados Unidos, la secretaria de Estado y la esposa de uno de esos presidentes, se inclinaron de rodillas delante del féretro de Juan Pablo II. Además de eso, Benedicto XVI recientemente visitó la Casa Blanca, que hace muchos años hubiera sido algo insólito. Y el presidente Bush fue al aeropuerto a recibirlo, que nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos que un presidente fuera a recibir a un papa. Y varios presidentes, todos los presidentes de los Estados Unidos, sea Clinton, sea el padre Bush o el hijo Bush o Barack Obama, todos hacen viajes regulares al Vaticano para consultar al Papa, porque ellos saben que la Iglesia Católica tiene ramificaciones políticas en todo el mundo y tiene un servicio de inteligencia que le puede ayudar a saber cómo manejar las situaciones políticas en los diferentes países del mundo. Poncio Pilato nos enseña una gran lección. ¿Recuerdan ustedes por qué Poncio Pilato entregó la muerte a un hombre inocente? Por 2 razones. Número 1, porque tenía temor de ¿qué? De perder su puesto político. Y número 2, porque los líderes religiosos lo exigieron, hicieron un escándalo. Escuchen lo que dice Elena White sobre lo que va a pasar en los últimos días. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451, dice:
a fin de asegurarse la popularidad y el apoyo, es decir, votos. Los legisladores cederán a la exigencia por una ley dominical. ¿Por qué van a ceder los legisladores? Por asegurarse la popularidad y el apoyo. ¿Eso fue lo que hizo Poncio Pilato? Exactamente lo mismo. Dice también ella, en la Review and Herald, diciembre 24, 1889, los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio, es decir, por debajo de cuerdas, trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el apoyo popular para la imposición del domingo como día sagrado. Si los ministros, escuchen bien, si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, ¿quiénes son los que quieren la ley dominical? ¿Quiénes eran los que querían la muerte de Cristo? Y no estoy diciendo que todos los pastores de todas las iglesias son apóstatas. Tal vez la mayoría de los pastores tampoco conocen lo que estamos estudiando aquí. ¿Saben por qué razón? El diablo es de verdad un diablo. No hay iglesia en el mundo que interprete las profecías como lo hemos hecho aquí durante esta semana. ¿Sabe cómo interpreta la Iglesia Católica esta profecía del anticristo, de la abominación asoladora, del hombre pecado? Ellos dicen, esas profecías se cumplieron por allá en el Antiguo Testamento con un personaje que se llamaba Antíoco Epífanes. Por lo tanto, no tiene nada que ver con nosotros. Y los protestantes dicen, no, ese asunto, ese anticristo es un personaje malvado que se va a levantar después del rapto de la iglesia. Todavía no ha aparecido. Y mientras tanto, los sistemas que cumplen la profecía están en Roma y en Estados Unidos y nadie lo ve porque están mirando a donde no es. ¿Me están entendiendo? Es muy importante tener clara la interpretación profética. Mire, la Biblia lo hace sencillo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma dividida, cuerno pequeño, 1260 años, herida mortal. La bestia se levanta de la tierra, la herida mortal es sanada, viene la persecución final. Podemos saber exactamente dónde estamos en el curso de la historia cada momento. Ese es el sistema que Dios dio para interpretar las profecías, para que sepamos cuáles son los poderes que van a ejercer el poder al final de la historia y cómo podemos nosotros protegernos de su poder. Nuevamente dice ella, si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución para obligar a la nación a guardar el domingo. En Marcos 15:11 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás y crucificase a Cristo. Elena White dice en El deseo de todas las gentes que si no se hubieran interpuesto los líderes religiosos de la época, el mundo hubiera visto un reavivamiento como jamás había visto en su historia. Pero dice que cuando Jesús enseñaba al pueblo, el pueblo respetaba a sus sacerdotes, respetaba a sus líderes espirituales. Decían, ¿por qué razón es que Jesús no se puede llevar bien con esta gente? Y como resultado estaban confundidos. No pudo haber un reavivamiento entre el pueblo, porque estaban entre la espada y la pared. Le voy a leer ahora qué es lo que va a suceder. Y ustedes dicen, esto no puede suceder, pastor. Créame que va a suceder. Y más pronto de lo que nosotros pensamos. Conflicto de los siglos, página 649. Escuchen esto. Y no pierdan mañana en la mañana. Tiene que venir mañana en la mañana al culto de las 11. Porque el tema de mañana en la mañana, yo les voy a hablar del sábado, mañana en la mañana. Y les voy a hablar de por qué Jesús resucitó el domingo. Porque la mayoría de los cristianos sencillamente dicen, bueno, el domingo es el día de reposo porque Cristo resucitó. Pero la resurrección de Cristo no santificó nunca el domingo.
Hay otro motivo por el cual Jesús tenía que resucitar el domingo. Y yo le voy a decir mañana por qué. Ahora, fíjense lo que dice ella. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Imagínense ustedes, los adventistas del séptimo día hemos enseñado que Dios espera que guardemos la ley. Y enseñamos que la ley de Dios todavía está vigente. Imagínense, dice aquí que van a ser denunciados como enemigos de la ley y el orden. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Las calamidades se le van a echar el muerto. ¿A quiénes? A los que observan el sábado. Igual que en los días de Elías, cuando no llovió por 3 años, acá decía, ¿eres tú el que está fastidiando a Israel? Siempre es el profeta, siempre son los fieles los que llevan, los que cargan con platos rotos. Sigue diciendo, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Y de verdad será rebeldía contra el gobierno civil. Y usted dice, ¿no debemos obedecer al gobierno civil? Sí, siempre y cuando el gobierno civil gobierne en asuntos civiles. Pero cuando el gobierno se toma poderes que no le dio Dios, que no le pertenecen, entonces tenemos derecho a desobedecer. Sigue diciendo, serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Y seguro van a citar Romanos 13, donde dice que el poder civil es servidor de Dios. Pero no es servidor de Dios para imponer un día de reposo. Sigue diciendo, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Ahora quiero relatarles 2 historias para concluir nuestro estudio esta noche. ¿Les ha quedado claro lo que estamos estudiando? ¿Saben lo que es la imagen? ¿Qué es la imagen? A ver. ¿Una réplica de qué? Es una imagen de la bestia. Entonces tenemos que saber quién es la bestia y cuál fue el rasgo característico de la bestia. ¿Cuál fue el rasgo característico de la bestia? La iglesia usó el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Entonces, ¿qué es la imagen? Es cuando la bestia de la tierra una en la iglesia y el Estado para perseguir a los que no están de acuerdo con la iglesia. Es un reflejo, es una imagen. Quiero relatarles 2 historias para terminar. La primera se encuentra en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, en realidad, no tengo tiempo de trazar todo este capítulo porque es complejo. En realidad necesitaríamos como 3 o 4 horas para cubrir bien Apocalipsis 17. Pero quiero a grandes rasgos mostrarles el significado de Apocalipsis del capítulo 17. Ahí se habla de una gran ramera. ¿Qué representa la gran ramera? ¿Qué representa, ver? La iglesia romana. ¿Y por qué es una ramera? Porque fornica con quiénes? Une la iglesia con el Estado. Por eso es que es apóstata. Por eso es que es una iglesia adúltera. Y dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Qué significa el hecho de que está sentada sobre ellas? Significa que las ¿qué? Que las gobierna. Ahora se la llama la madre de las rameras, lo cual significa que tiene ¿qué? Hijas que nacieron de ella. Está vestida de púrpura, escarlata, perlas y piedras preciosas. En su mano tiene una copa de vino que representa sus falsas doctrinas que le da a todas las naciones, emborrachan a las naciones.
para que no puedan entender la verdad. Y si ustedes leen Apocalipsis 17, ustedes van a encontrar que por un tiempo, y dicho sea de paso, los comerciantes de la tierra, según el capítulo siguiente, también apoyan a la ramera. Por un tiempo, los reyes, los comerciantes del mundo, las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, todos están apoyando a la ramera. Las cosas van bien. Hay un nuevo orden mundial. Pero de repente algo va a pasar. En Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 16, 17 y el versículo 16, dice que los reyes harán ¿qué cosa? Aborrecerán a la ramera. Eso fue lo que hizo Francia una vez. ¿Le quitó la espada a Francia? ¿Le dio la herida mortal? Sí. ¿Va a recibir otra herida mortal al final de su dominio? Claro que sí. Dice, aborrecerán a la ramera, los reyes con quien fornicó, con quien le fue bien. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, van a estar bien bravos cuando se den cuenta que esta ramera los estaba engañando. Pero para ese tiempo ya será demasiado tarde. Por eso es importante estudiar estas profecías ahora. Ahora quiero leerles la descripción que da Elena G. de White de este momento cuando las muchedumbres se vuelquen en contra de la ramera, como pasó en Francia. Pero esta es la herida mortal final, de la cual no se va a sanar. Ahora escuchen cómo describe ella esto. Conflicto de los siglos, páginas 713 y 14. Los hombres ven que fueron engañados. Cuando Dios muestra su ley en el cielo, como dice en el Salmo 50, los cielos declararán tu justicia. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. ¿A quiénes van a aborrecer los habitantes de la tierra? Escuchen bien, es una cosa seria ser un ministro. Yo podría pararme aquí, podría contarles historias y ponerlos a reír. Pero Dios me llamó no para ser un comediante, sino para ser un predicador. Un predicador de la palabra. Hoy en día mucho de lo que pasa en la iglesia es entretenimiento. Y Dios no quiere que sea así. Escuchen lo que sigue diciendo. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios. No estamos bajo la ley, sino que estamos ¿qué? Bajo la gracia. Y mira, no tienes que dejar de adulterar, nada más ven y confiésate. Trivializa el pecado. Dice, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. A eso va a llegar. Y ahora escuchen, las multitudes se llenan de furor. ¿Contra quién estaba furiosa las muchedumbres antes de esto? Contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿contra quién están bravos? Contra los ministros. Dice, las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. Y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Por eso, mire, cuando yo predico, yo le digo, hay gente que se pone brava conmigo. Y yo lo siento mucho, de que hay gente que se pone brava conmigo. Debe ponerse brava con la palabra del Señor. Porque eso es lo que yo predico. Pero, ¿sabe lo que me consuela? Y es el hecho de que yo no me hice pastor para ganar un concurso de popularidad. Yo llegué a ser pastor y le prometí a Dios que iba a predicar la verdad.
porque la verdad os libertará. Sigue diciendo, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Lo mismo que pasó en la Revolución Francesa cuando funcionaba la guillotina y chorreaba la sangre por las calles de París. La última historia que quiero compartir con ustedes es la historia que encontramos en el libro de Esther. Interesante esta historia. Había un hombre malévolo llamado Amán, y él había logrado convencer al rey de que el rey diera un decreto de que todo el mundo tenía que inclinarse y rendirle pleitesía. Pero había un individuo que dijo, no, yo no voy a rendirle pleitesía porque yo soy obediente a la ley de Dios, no me voy a inclinar ni voy a adorar a Amán. Aunque el rey dijo que todo el mundo lo haga, no lo voy a hacer. ¿Tenía razón Mardoqueo en hacer eso? Claro, porque el rey no tenía ningún derecho de mandar que la gente adorara a Amán. Y dice la Biblia que un día Amán salió del palacio del rey y vio a Mardoqueo, todo el mundo se inclinó y vio a Mardoqueo parado. Y dice que se llenó de furia. Y por lo tanto preparó una trama. Decidió ir ante el rey y decirle al rey que los judíos representaban un peligro para el reino y que debía dar un decreto para aniquilarlos. Vamos a leer Esther 3, 8 y 9 para que ustedes puedan ver los argumentos que usó Amán. Esther 3 y el versículo 8 y el versículo 9. Y dijo Amán al rey Asuero, escuchen bien, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Ahora escuchen bien. ¿Y sus qué? Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. ¿Cuál es el punto de contención? La ley de Dios. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del qué? Del rey. ¿Y a cuál rey se refería? Inclinarse y adorarlo a él por decreto del rey. Y dice, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, porque cuando no se obedecen las leyes del reino hay anarquía. Así que él dice, si tú dejas que esta gente viva, se va a desmoronar tu reino. ¿Recuerdan la cita que leí hace un rato del conflicto de los siglos? ¿Cómo se va a acusar al pueblo de Dios? Sigue diciendo, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y la Biblia dice que Amán con el anillo del rey estampó la firma sobre el decreto y dijo, ahora este pueblo, que es un dolor de cabeza, va a ser extirpado de la existencia. Claro que Amán no contaba con la astucia de Dios. Y no voy a contarles toda la historia, cómo Dios intervino a través de Esther para revocar tal vez no revocar el decreto, pero para que el pueblo se pudiera defender cuando llegara ese día. Ahora, ¿sabes lo que es interesante? El rey pensaba que Amán era su amigo y por eso dio esta ley religiosa en contra de los que no querían adorar.
Pero cuando el rey se despertó y se dio cuenta que este personaje lo estaba engañando, ¿qué sucedió? Ahora la ira del rey no era contra el pueblo de Dios, sino que la ira del rey estaba en contra ¿de quién? De Amán. Y en vez de morir, el pueblo de Dios murió Amán. Fíjense cómo este patrón se repite vez tras vez tras vez. ¿Quiénes terminaron siendo comida de gatos? ¿A quiénes se los comieron los leones? Los que planearon la trama y trataron de usar al rey para hacer esta ley religiosa. Ellos terminaron siendo comida. ¿Quiénes murieron cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno? Los que los echaron. ¿Quién murió en la horca que fue preparada para Mardoqueo? Amán. Los judíos usaron a Roma para acabar con Jesús y luego ¿qué hizo Roma? Acabó con ellos. En 1798 el papado usaba los poderes civiles del mundo. ¿Qué hizo Francia? Lo había apoyado y se le volcó en contra. Y Apocalipsis 17 dice que esta ramera que usó a los reyes para perseguir al pueblo de Dios, los reyes se van a volcar y la van a aborrecer. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Todas las profecías apuntan a este clímax. Y escuchen bien, no quiero que ustedes se asusten esta noche. Ay, ese fue hace un tiempo terrible, qué susto. No. ¿Libró Dios a Mardoqueo? ¿Libró a Daniel? ¿Libró a los 3 jóvenes? Dios siempre interviene para librar. Serán tiempos difíciles. Pero la Biblia dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Va a haber un tiempo de angustia, no me crean que no. Será un tiempo de angustia cual no hubo desde que existió nación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Cuándo es que nosotros debemos desarrollar esa fidelidad? Si no, pastor, cuando llegue ese momento Dios hace como un roble. ¿Sabe lo que realmente me sorprende? Algunos adventistas dicen, cuando venga ese momento y tenga que entregarlo todo por Cristo, lo voy a hacer, pero no devuelven el 10% ahora. ¿Qué le hace pensar que usted no devuelve el 10% ahora y después lo va a estar dispuesto a entregarlo todo? Ahora es que nos preparamos un carácter que pueda mantenerse firme en ese tiempo. Debemos estar estudiando nuestras Biblias, debemos estar orando, debemos estar contándole a otros estas cosas, porque yo quiero ver a esa gente en todas las iglesias salvas en el reino de Jesús. Lo que yo estoy compartiendo esta noche no es por odio, ni por ira, ni porque no quiero a la gente que pertenece a todas las iglesias. Si yo no quisiera a la gente de la iglesia, no estaría predicando esto. Dejaría que se queden ahí. Porque algunos dicen, no, pastor, es que este no es un mensaje de amor. ¿Ustedes creen que cuando Dios dice que si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su marca en su frente, en su mano, él mismo beberá la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos? ¿Es un mensaje de amor? Lo dice Dios. ¿Sabe por qué Dios nos da esa advertencia? Porque no quiere que terminemos ahí. Las advertencias fuertes de Dios también son por amor. Quiere sacudirnos y decir, mira, prepárate, porque lo que viene es candela. Prepárate. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto estamos estudiando la Biblia, escudriñando la Escritura? No estoy hablando de la matutina. La matutina es buena.
pero es una merienda. Eso es como comerse un buñuelo. Lo que necesitamos es plato fuerte. Arroz, frijoles, patacones, aguacate. Algo que de verdad alimente. Necesitamos meternos en las Sagradas Escrituras. Pesado. Y debemos ser gente de oración. No estoy hablando de la oración que hacemos en la mesa. Padre, bendice esta comida. Amén. Estoy hablando de una oración donde luchamos con Dios. Por horas, si es necesario. Y debemos estar testificando a otros y debemos ser fieles en la iglesia. Debemos ser fieles en nuestra asistencia a la iglesia. No debemos abandonar la congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Están escuchando lo que están viendo por internet? Que pueden quedarse en la comodidad de su casa. Y pueden ir a buscar una mandarina y comer mientras están viendo esta programación por el internet. No digo que eso está mal, pero nosotros debemos amar venir a la iglesia para disfrutar del compañerismo cristiano. Llega el momento cuando no vamos a poder tener esa bendición. Aprovechémosla mientras podamos. Ahora quiero mencionar una cosa para terminar. Y mañana a la mañana voy a hacer un llamado más específico al concluir nuestra serie de temas. En Apocalipsis, el capítulo 18, y los primeros 5 versículos dice que Babilonia ha caído. Babilonia son estos sistemas de los cuales hemos hablado. Representa la bestia y representa la bestia que se levanta de la tierra, representa la imagen de la bestia. Eso es Babilonia. Y el Señor Jesucristo en Apocalipsis, el capítulo 18, dice, Babilonia ha caído. Y luego hace un llamado. Dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Dios tiene pueblo en Babilonia? Si Dios no tiene pueblo en Babilonia, porque dice, sal de Babilonia mi pueblo. Por eso digo, la mayoría del pueblo de Dios verdadero está en estas organizaciones religiosas que desconocen esto. El verdadero pueblo de Dios en su mayoría está allá. Lo único que está haciendo es esperando que nosotros compartamos este mensaje con ellos. Si me permiten una ilustración para terminar. Algunas personas me han dicho, pastor, estos mensajes lo que hacen es espantar a la gente y enojar a la gente. Permítame contarle un par de historias. Una bíblica y también un par de historias que yo he tenido en mi iglesia. ¿Ustedes recuerdan el sermón que predicó Esteban? En Hechos 7. Oye, si ustedes leen eso, al final de ese sermón dice, ustedes mataron a Jesús. Y dice la Biblia que los corazones de Dios rugían de ira y crujían los dientes, porque Esteban había predicado un mensaje tan fuerte. ¿Y saben ustedes quién especialmente estaba bien bravo? Saulo de Tarso. ¿No hubiera sido mejor que Esteban predicara un sermón más blandito? Yo pregunto, ¿valió la pena que hubiera predicado Esteban ese sermón? ¿Valió la pena? Claro que sí, porque ¿saben por qué? Porque después que él predicó el sermón, estaban los judíos furiosos con él, y especialmente Saulo de Tarso estaba furioso con Esteban. Pero la Espíritu de Profecía dice que Saulo de Tarso sabía que Esteban sabía que tenían razón. Y para callar su conciencia se fue por allá a perseguir a la iglesia de Damasco. Y el Señor le dijo, nada de eso, para el suelo vas tú. Y se oyó una voz que decía al cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, bueno, ¿quién eres tú? Para que yo sepa a quién estoy persiguiendo. Yo soy Jesús de Nazaret. ¿A quién tú estás persiguiendo? El que persigue al pueblo de Dios persigue a Jesús. Y Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo como resultado del sermón de Esteban, que lo enojó al comienzo, pero que luego aceptó. Yo tengo 2 damas en mi iglesia que pasó lo mismo. Prediqué una serie evangelística sobre Génesis.
una dama que se crió en un convento con monjas, cuando yo prediqué el tema sobre la bestia. Hasta ese momento era todo sonrisas. Pero cuando yo prediqué ese sermón, dejó de asistir a la iglesia. Y cuando venía de vez en cuando, si las miradas mataran, no hubiera alcanzado a llegar a Bogotá. Furiosa. No quería verme ni en retrato. Y algunos miembros de la iglesia me decían, pastor, ¿no ve? Por hablar tan fuerte, mire, la espantó. Y yo le dije, deje nomás. Está enojada, pero la verdad le va a llegar al corazón, no se preocupe. Toma tiempo. Para hacer una larga historia corta, esta mujer ahora es directora del departamento de primario de la escuela sabática. Se bautizó y es adventista. Y no solo eso, saben que me escribió una tarjetita. Esto fue solamente hace 3 meses, pidiéndome perdón por todas las miradas feas que me dio. Dice, pastor, usted tenía toda la razón. Yo sabía que era la verdad, pero no quería aceptarla. ¿Valió la pena haber predicado tan fuerte? Claro que sí. Otra dama en mi iglesia, directora del departamento de Kinder, le pasó lo mismo. Prediqué estos sermones sobre la bestia, la imagen de la bestia, y aunque siguió asistiendo, su esposo era adventista, no me miraba con buenos ojos. Cuando me veía viniendo, se iba por otra avenida o por otra parte, para no tener que encontrarse conmigo. Pero luego vino un evangelista a la ciudad donde yo vivo, predicó una serie de temas, ella asistió y aceptó el mensaje adventista. Y se bautizó y ahora dirige el departamento de Kinder de la escuela sabática en mi iglesia. ¿Valió la pena haber predicado la verdad? Claro que sí. Al principio puede ser que la gente se enoje, pero una vez que pueden ir a la Biblia y pueden estudiar y reflexionar y permitir que el Espíritu Santo procese la información, finalmente se doblegan y se entregan al Señor y llegan a ser grandes campeones de la verdad de Dios. Lloro al Señor de que nosotros los adventistas nos pongamos serios con el Señor. Pongamos nuestra vida espiritual en orden. Y aquellos que no son adventistas, que han estado escuchando las cosas pasmantes de las cuales hemos hablado, que posiblemente no las han escuchado nunca en su vida, que Dios, a través de su Espíritu Santo, les dé la valentía de aceptar el llamado del Señor, de salir de Babilonia para integrarse al pueblo de Dios. Eso he estado orando durante esta semana. Y mañana en la mañana vamos a hacer un llamado un poco más específico. Por favor, no falten mañana en la mañana porque lo que vamos a hablar es de suprema importancia. Oremos. Padre, hemos estudiado esta noche cosas solemnes, sorprendentes, pero es la verdad como se encuentra en tu santo libro. Padre, en primer lugar quiero pedirte por los miembros adventistas que se encuentran reunidos aquí, que están también viendo a través del internet. Te ruego, Señor, que tú nos despiertes de nuestro letargo laudicense, que nos calientes, que podamos amar tu santo libro, que podamos amar hablar contigo en oración, que sintamos ese celo por compartir tu mensaje con un mundo que perece. También te pido por aquellas personas, visitas que nos han acompañado durante muchas noches, posiblemente algunos han venido por primera vez. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo lleve la verdad y la siembre en sus corazones, para que ellos puedan salir de Babilonia y puedan integrarse a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros esta noche. Pedimos tu compañía al regresar a nuestros hogares. Por favor, escucha nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.